siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír alegre
regresar. Yo puedo en Él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo brilles con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz. Conozco a Cristo, mi vida
dulce será. Descansando está y con sus ojos llenos de amor se postra ante él, como otras madres que llevaron sus hijos al Señor. Ella lo trae hasta el altar y se lo entrega a Dios. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor.
Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más. He aquí otro hijo más. He aquí otro hijo más.
fue a mi ser cuando Él me Tengan todos ustedes un feliz sábado. Agradecemos a Dios una vez más que nos permite continuar estudiando su palabra. El día de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos empezado ya hace algunas semanas. El tema es las festividades judías. Y específicamente hoy vamos a ver cómo es que las festividades judías se cumplieron en el pueblo de Israel, es decir, tenían un simbolismo espiritual y también junto al tabernáculo se cumple simbólicamente en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y para empezar vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por las oportunidades que nos das de poder continuar aprendiendo más de ti. Y en este sábado, Señor, queremos en forma muy especial que tú nos guíes, nos acompañes para poder entender tu palabra. Y también para poder aplicarla. Señor, danos la luz que tú siempre das a todo aquel que te busca con corazón sincero. Acompáñanos ahora y danos tu bendición. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que habíamos estudiado los sábados anteriores. Básicamente, lo que nosotros estábamos estudiando era acerca del santuario, el santuario terrenal que fue instituido por Dios a través de Moisés. Y también las festividades judías que tenían relación con el santuario y con la vida espiritual de Israel. Y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. Ahora vamos a mostrar la diapositiva. Y básicamente lo que ustedes pueden ver ahí es el calendario hebreo. En resumen, ya el resumen en realidad varias veces lo hemos realizado,
cada vez que empezamos el estudio cada sábado, hacemos un breve resumen. Ahora también va a ser muy breve. Ya básicamente, en este calendario hebreo se muestra que el inicio de año era en el mes de Nisan, el primer mes del año. Y que se realizaba en la primavera la cosecha, ya que en otoño se realizaba la siembra. Entonces la siembra de la cebada y del trigo se realizaba en otoño, en invierno la semilla permanecía latente y luego al terminar el invierno y empezar la primavera, empezaban las lluvias y eso permitía que el grano crezca, madure y finalmente sea cosechado. A lo largo del año existían diversas fiestas o festividades sagradas que Dios había ordenado. Ya hemos visto que había la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés en la primavera. Luego venía el verano, en el verano no habían fiestas, era un verano árido, seco, donde predominaba el sol, y luego del verano venía el otoño y en el séptimo mes empezaba la fiesta de las trompetas que duraba 10 días. El primer día del mes de Tishri hasta el día 10 se llevaba a cabo la fiesta de las trompetas. Y en el día 10 se llevaba a cabo la fiesta de la expiación, o también que se le llamaba el Yom Kippur. Y luego venían otras fiestas, ¿no? La siguiente fiesta, luego de que el pueblo había sido perdonado, el pueblo se regocijaba en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Y todo esto tiene un simbolismo especial que se aplicaba al pueblo judío, pero también se aplica a la iglesia cristiana, se aplica a nuestras vidas, se aplica a la vida de Cristo. Y todo eso es lo que estamos estudiando durante estas semanas. Entonces, aquí tenemos el tabernáculo o santuario terrenal. En resumen también tenemos que en la entrada del tabernáculo, que se ubicaba al oriente, entrando encontramos el primer mueble, que es el altar del sacrificio. Luego tenemos el lavacro o la fuente de agua. Y luego, entrando a la parte interior de este recinto, tenemos en primer lugar el lugar santo, que es el primer recinto. Y luego hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. En resumen, esas son las fiestas judías y el tabernáculo en el cual se llevaba a cabo diariamente el servicio que permitía al pecador acercarse a Dios, reconocer su pecado y tener la esperanza de que algún día Cristo iba a morir, así como ese cordero moría en el altar del sacrificio. Algún día Cristo iba a venir. Y bueno, Cristo vino y todo eso se cumplió. Ahora, resulta que nosotros habíamos visto la semana pasada, el sábado pasado, que el pueblo había sido liberado de la cautividad de Egipto, y luego de que había sido liberado de la mano de los egipcios, había pasado por el Mar Rojo, y luego continuó su travesía hasta llegar al monte Sinaí. Entonces, Dios había ofrecido, les había prometido que iban a entrar a una tierra nueva, iban a tomar posesión de esa tierra nueva, en la que fluía leche y miel. Y estaban en ese camino, todos en su mente querían llegar a esa tierra prometida.
Pero adicionalmente Dios les había dicho que si guardaban sus días de reposo, fíjense, vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 26, versículos 2 al 5. ¿Ya? Levítico 26, versículos 2 al 5. Y aquí está la promesa que Dios les había hecho. Que la siembra, acuérdense que la siembra, bueno, en realidad había dos épocas en las que se sembraba y se cosechaba, ¿no? La siembra de los granos era en otoño. Se sembraba principalmente cebada, trigo y algunos otros granos. Pero los dos granos representativos eran la cebada y el trigo, que se sembraban en otoño y se cosechaban en primavera. Ahora, en otoño también se cosechaban aceitunas y uvas. Entonces, aquí, hablando específicamente de la siembra y la cosecha, lo que pasaba era que habían dos periodos en los cuales no se sembraba ni se cosechaba, que eran el invierno y el verano, porque eran épocas en las cuales no se podía realizar ese tipo de actividades. Pero Dios les había prometido que cuando ingresen a la tierra nueva, a esa tierra prometida, la siembra alcanzaría la cosecha. Es decir, iban a tener abundancia. No como en el desierto o como en Egipto, que dependían del pueblo egipcio, porque eran esclavos, no tenían libertad, estaban sujetos a servidumbre, y en el desierto no había forma de sembrar nada, ¿no? Dios los mantenía con el maná que caía del cielo todos los días. Pero una vez que entraran a la tierra prometida, Dios les había dicho de que su cosecha sería abundante, que la siembra alcanzaría la cosecha. Fíjense, Levítico 26, 2 al 5. Dios les dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Sementera es siembra. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Entonces, aquí Dios lo que les estaba ofreciendo era bendición. Es decir, Dios mismo los iba a bendecir, le iba a hacer que su fruto, la siembra, el esfuerzo que habían realizado en la siembra, se vea reflejado en una cosecha abundante. Y es más, en una siembra y cosecha continua, sin invierno ni verano. Entonces, esa era la promesa que Dios les había hecho. En resumen, ellos habían sacrificado el cordero pascual justo en la noche que tenían que salir de Egipto, que está representado, el sacrificio del cordero, sabemos que está representado en el altar del sacrificio del santuario. Luego, una vez que salieron de Egipto, habían sido bautizados en el Mar Rojo. Y en el santuario, eso está representado en el lavacro o la fuente de agua. Allí habían sido bautizados y regenerados. Luego, crecieron en el lugar santo. ¿Cómo?
en el lugar santo sabemos que está la mesa de los panes de la proposición, están el candelabro de los 7 brazos y se encuentra también ahí el altar del incienso. Entonces, crecieron en el lugar santo comiendo el pan, es decir, ese pan que estaba en la mesa de los panes de la proposición representaba el sustento que Dios les daba. No solo el sustento material, sino el sustento espiritual. Es decir, el pueblo se alimentaba espiritualmente de aquel pan de vida que era Cristo. Oraban y esas oraciones ascendían juntamente con el incienso que era ofrecido a Dios en el altar del incienso. Y eran una luz que se representa en el lugar santo a través del candelabro. El candelabro era la única fuente de luz en el lugar santo, porque todo era completamente cerrado. Y así ellos eran una luz para todos los pueblos de aquel entonces. Eran una luz porque veían cómo Dios los había librado de la mano de los egipcios de una manera milagrosa. Sin tener ningún ejército, Dios había destruido a los egipcios. Cuando cruzaron el Mar Rojo, los egipcios murieron luego de que el Mar Rojo se cerró. Y ya estaban casi listos para entrar a Canaán. Debían consagrarse completamente, purificarse, alcanzar esa perfección para luego entrar en Canaán. Ya estaba todo listo. Entonces, Dios le dice a Moisés que santifique al pueblo para que se presente ante él al pie del monte Sinaí. Entonces vamos a buscar los versículos donde se encuentra el texto que describe lo que estamos comentando. En Éxodo 19, 10 al 14. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, es decir, un equivalente a trompetas, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. O sea, el único que podía subir al monte era Moisés. Entonces, fíjense, continuamos leyendo en el versículo 15 en adelante. Y dijo al pueblo, Moisés le dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Y qué pasó después? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos. Esto es importante porque en un momento vamos a encontrar estas mismas manifestaciones en el Apocalipsis. Y miren, ¿qué es lo que va a hacer Dios aquí? Dice que cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Habíamos dicho que bocina es trompetas. Entonces,
iba a haber un sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínense que de un momento a otro, en el monte, empezaron a haber truenos y relámpagos, y el pueblo estaba al pie del monte. Imagínense. Y luego hubo un sonido de bocina muy fuerte, y todo el pueblo se estremeció. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. O sea, todos estaban al pie del monte. Y se detuvieron al pie del monte, lo que acabamos de decir. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que había un terremoto, ¿no? Que un monte se estremezca en gran manera significa que es un terremoto. Y fíjense, las manifestaciones que se muestran aquí las vamos a ver exactamente en Apocalipsis. ¿Cuáles son? Truenos, relámpagos, trompetas, fuego y terremoto. Vamos a ver ahora en Apocalipsis. Pero acá en Apocalipsis ya no el contexto ya no es en el tiempo de Moisés, en el monte Sinaí, sino es en aquel día final, cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Qué dice Apocalipsis 11, 18 y 19? Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Galardón es recompensa, premio. Dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. O sea, quienes van a ser recompensados son aquellos que sirven a Dios, aquellos que temen a Dios, a los pequeños y a los grandes. Y también ha llegado el tiempo, porque al inicio se dice que la ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea que este es el momento en el cual Dios da la recompensa de acuerdo a lo que ha actuado cada uno en su vida. Dios va a destruir a aquellos que destruyeron la tierra, a aquellos que no le obedecieron, y va a dar un galardón a aquellos que le sirvieron. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Pregunta, ¿qué había en el arca del pacto dentro del tabernáculo cuando Dios mandó a Moisés a que construya el tabernáculo? Dentro del arca del pacto se encontraba la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ahora en el tiempo final también el templo de Dios dice que fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea que este juicio va a estar en función a lo que contenía el arca del pacto, o sea, a la ley de Dios. Y fíjense que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Los elementos que habíamos encontrado en el Antiguo Testamento, en el texto anterior, fíjense, en Éxodo, los mismos elementos, hay algunas variaciones, pero habían truenos y relámpagos, habían voces o sonido fuerte. ¿Qué más dice? Había
un terremoto. En Éxodo se menciona que el monte se estremecía en gran manera. Y aquí adicionalmente dice que había grande granizo. Pero ahora vamos a ver, dentro de Apocalipsis también, otro texto, refiriéndose también al momento que también es llamado el día final, cuando Dios va a destruir a aquellos que no le han obedecido. Versículo 18 del capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aquí vemos los mismos elementos que se mencionan en Éxodo y que también se han mencionado varios de ellos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y la gran ciudad, aquí cuando habla de la gran ciudad se refiere a Babilonia, que es representada en la Biblia a través de diferentes figuras. ¿Cuáles son esas figuras? El cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la ramera, Babilonia o la gran ciudad. Esas son las representaciones que se hacen para el anticristo. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Imagínense un granizo de 34 kilos, más o menos era el peso de un talento, es el peso de un talento. 34 kilos aproximadamente. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, fíjense que tanto en el Éxodo como en Apocalipsis se mencionan los mismos elementos. ¿Por qué? Porque Dios aquí lo que está haciendo es juzgando o dando la recompensa en función al juicio que se lleva, tomando como base su ley. No puede haber un juicio si es que no hay una ley. Y en el monte Sinaí, los mismos elementos se dieron cuando Dios iba a presentar la ley al pueblo de Israel y se la iba a entregar a Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la historia bíblica relata que el pueblo, a pesar de que había aceptado obedecer todo lo que Dios iba a ordenar, resulta que finalmente esa promesa solamente había sido hecha por la situación que ocurrió en ese momento, pero no había sido hecha de corazón, porque Moisés luego subió al monte Sinaí, y estuvo en el monte Sinaí 40 días. Durante 40 días Moisés estuvo conversando con Dios. Y al final Dios escribe su ley en 2 tablas de piedra y entrega las tablas de piedra a Moisés. Moisés baja y encuentra que el pueblo se había descarriado. ¿Qué había pasado? Que el pueblo había dicho: tantos días han pasado, no sabemos qué le ha pasado a Moisés,
y por lo tanto vamos a hacernos un ídolo. Construyeron un becerro de oro. Aarón, el pueblo presionó a Aarón, y Aarón, que era débil de carácter, pidió que trajeran alhajas y luego las fundió y formaron un becerro de oro, y el pueblo adoró al becerro de oro. Entonces, el pueblo de Israel de esa manera rechazó la ley de Dios. Finalmente, lo que ocurrió fue algo triste, ¿no? Porque Moisés, cuando bajó, encontró todo el griterío, estaban haciendo una fiesta, y Moisés, junto con los levitas, o sea, los de la tribu de Leví, tuvieron que matar a aquellos que habían desobedecido a Dios. Y luego el pueblo de Leví fue consagrado, los levitas fueron consagrados para que pudieran ellos hacerse cargo del sacerdocio. Bueno, Aarón y sus descendientes, que eran levitas, eran los sacerdotes, pero todos los levitas se hicieron cargo de todas las actividades relacionadas con el tabernáculo. Entonces, tuvieron que caminar por el desierto durante 40 años. Dios quería que sean santificados, es decir, que reciban su bendición, que el pueblo de corazón acepte lo que Dios les estaba pidiendo, y luego pudieran entrar, santificados, entrar a la tierra prometida. Entonces, luego de esa situación, lo que pasó, bueno, después de 40 años, el pueblo de Israel caminó errante por el desierto. Y nuevamente, debido a que Dios les había dicho que no iban a entrar a la tierra prometida, porque también habían enviado a 12 espías. Luego de que todas aquellas personas que habían pecado habían muerto, lo que pasó fue que luego de haber regresado los espías y luego de haber dado su informe, sabemos que 10 de ellos dieron un informe negativo. Dijeron, esa tierra es una tierra de gigantes que se traga a sus habitantes. O sea, el informe en parte era cierto, porque sí habían gigantes, pero la tierra no se tragaba a sus habitantes. Es decir, habían exagerado en la descripción negativa de lo que habían visto. Y solamente 2 espías, Josué y Caleb, animaron al pueblo para que pudieran entrar a esa tierra prometida. Pero el pueblo ya había sido influenciado por el informe de los otros 10 espías, y finalmente todo el pueblo se opuso a entrar a la tierra de Israel. Empezaron a lamentarse y a querer regresar a Egipto. Entonces allí definitivamente Dios les dijo, no van a entrar. Ninguno de los que tengan de 20 años para arriba van a entrar a la tierra prometida. Vuestros hijos van a entrar, aquellos que tengan hasta 20 años. Y durante 40 años, un día por cada año que los espías habían estado en Canaán,
porque ellos estuvieron 40 días, entonces por día por año ustedes van a andar errantes por el desierto. Y fue así como durante 40 años tuvieron que caminar por el desierto. Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera ese invierno por el desierto, simbólicamente hablando, ¿no? Dios quería que directamente el pueblo de Israel entrara a Canaán. Y durante esos 40 años que vagaron errantes por el desierto, uno a una las personas que se habían opuesto y que tenían más de 20 años fueron muriendo. Luego de 40 años de caminar por el desierto, toda esa generación ya había muerto y había una nueva generación. Los únicos que no murieron fueron Josué y Caleb. Pero nuevamente, luego de los 40 años, esto lo estoy describiendo porque leer el texto tomaría demasiado tiempo, ¿ya? Pero ustedes pueden consultar y ver que en la Biblia y ver que después de los 40 años el pueblo ya estaba preparado, Dios moraba con ellos, pero el pueblo de Moab quería que el pueblo de Israel reciba una maldición a través de Balaam. Pero Balaam, que fue contratado por el rey de Moab, a donde iba a las montañas altas, porque el pueblo de Israel estaba en la llanura, iba a una montaña alta y desde allí el objetivo era que maldiga al pueblo de Israel. Pero cada vez que iba a maldecir le salían bendiciones. Cambiaba de lugar y lo que decía eran bendiciones para el pueblo de Israel. Entonces el rey que le había pagado a Balaam le dijo: ¿cómo es posible que yo te he pagado para que maldigas al pueblo de Israel y tú lo estás bendiciendo? Entonces Balaam dijo: yo no voy a poder maldecir al pueblo de Israel. Pero hay una forma en la que puedes hacer que el pueblo de Israel cometa pecado. Y Balaam le dijo al rey de Moab que lo que debería hacer es que las mujeres de Moab pudieran seducir a los hombres de Israel y que cometan pecado, es decir, cometan fornicación con ellos. Y eso fue lo que pasó. O sea, se infiltraron y lograron que algunos israelitas cayeran en las manos de las moabitas. Entonces, lo que pasó a continuación fue que Dios destruyó a esos israelitas que habían pecado y luego mandó censar al pueblo. Y después, luego de que el pueblo nuevamente había sido purificado, recién pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, así como el santuario y el año de agricultura judío ilustra la historia de Israel, el santuario también ilustra nuestro propio éxodo personal. ¿Y eso qué significa? Que el santuario revela los pasos necesarios para que seamos salvos. Entonces, ¿y cómo es que el santuario puede reflejar mi vida personal? De la siguiente manera. Entonces, en primer lugar, yo me arrepiento y soy perdonado.
Eso está simbolizado en el altar del sacrificio, donde el Cordero muere, donde Cristo muere, y a través de esa muerte yo recibo el perdón. Luego, una vez que soy perdonado, me bautizo, es decir, muero y resucito a una nueva vida. Eso está representado en el lavacro o en la fuente de agua. Luego de haber sido perdonado en el altar del sacrificio, me bautizo y recibo una nueva vida. Luego entro al lugar santo, es decir, luego de haber sido bautizado y haber recibido el perdón de Dios, nazco a una nueva vida, y en esa nueva vida tengo que comer la palabra de Dios, que está representado en el lugar santo por los panes de la proposición. Luego tengo que convertirme en una luz, que está representado en el candelabro de 7 brazos. En realidad soy un reflejo, debo de ser un reflejo de la luz que Dios me da, porque yo no tengo luz propia. No, esa luz que Dios me da, yo tengo que reflejarla hacia los demás. Luego tengo que orar, y esas oraciones ascienden juntamente con el incienso hacia Dios. Y luego entro al lugar santísimo y Dios escribe su ley en mi corazón. Entonces, de esa forma, el santuario revela mi propio éxodo, el éxodo de cada uno de nosotros. Somos perdonados en el altar del sacrificio, somos bautizados en el lavacro, Dios nos alimenta a través de su palabra, en la mesa de los panes de la proposición, somos una luz como el candelabro de los 7 brazos, reflejamos la luz de Cristo, oramos y nuestras oraciones ascienden juntamente con el incienso que se colocaba en el altar del incienso, y finalmente la ley de Dios es escrita en mi corazón. Ese es el éxodo personal que se refleja en el santuario. Ahora, el santuario también refleja la vida de Cristo. Es decir, en el santuario se ve, en el santuario y en el año de agricultura judío se ve reflejado o revelado la historia de Israel, la vida de Cristo, mi vida también, y también la historia de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que el santuario revela o me muestra la vida de Cristo? Entonces, para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Y fíjense, vamos a ver cuándo es que fue sembrada la semilla del plan de salvación. Así como en el año de agricultura judío, en otoño se sembraba esa semilla, la cebada y el trigo. En el plan de salvación, ¿cuándo fue que se sembró esa semilla? En realidad fue sembrada cuando Adán pecó. Eso lo vamos a ver en la única fuente a la cual podemos consultar o deberíamos consultar, y es la Biblia. Y para eso vamos a ir a 1 de Pedro 1, 19 y 20. Bueno, en realidad a partir del versículo 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Quién nos rescató? Cristo. La cual, es decir, esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, ese rescate no se pagó con un precio metálico,
como oro o plata, no se compró con dinero, sino se compró con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjense, aquí está la respuesta a la pregunta. Perdón. ¿Cuándo fue sembrada la semilla del plan de salvación? Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, desde antes que este mundo se cree, desde antes de que el hombre sea creado, Dios ya había preparado este plan de salvación. Allí fue sembrada la semilla, para que si el hombre pecara, entonces el plan se activara. Es decir, empezara a ejecutarse ese plan. Hebreos, ¿qué nos dice Hebreos? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Nuevamente aquí se confirma que esa semilla del plan de salvación fue sembrada en la eternidad. No fue resultado de una situación que no estaba prevista. Ya existía el plan desde antes que el hombre se cree. Y ese Dios de paz os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora fíjense, lo mismo se confirma en Apocalipsis. Cuando se habla acerca de la bestia, en Apocalipsis 13, se habla acerca de la bestia que va a perseguir y que va a ser adorada por la mayor parte de los habitantes de la tierra. En ese capítulo, exactamente en el versículo 8, se menciona este plan de salvación. Dice, y la adoraron, ¿a quién? A la bestia, al cuerno pequeño, al hombre de pecado, al hijo de perdición. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que desde que Adán pecó, no es que recién se definió que Cristo iba a venir como Salvador, sino desde antes. Ahora, ¿cómo nos encontramos o cómo se encontraba el hombre después del pecado? Entonces, Hebreos 2, 14 y 15 nos hace referencia a esta situación. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, aquí está hablando de que Cristo tomó nuestra naturaleza. Cristo, siendo Dios, vino a este mundo como un ser humano. Es decir, de ser el creador del universo, Él se rebajó a tomar la naturaleza de un ser humano con toda esa carga de degeneración desde Adán hasta que Cristo nació. Más o menos habían pasado 4000 años. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo formó perfecto. Y luego del pecado, el hombre poco a poco fue degenerándose. Sus sentidos, sus capacidades fueron disminuyendo. Y luego de 4000 años de pecado, Cristo vino y tomó la naturaleza de hombre. ¿Pero para qué hizo eso? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo.
¿Y por qué tenía que destruirlo por medio de la muerte? Porque la ley decía y dice que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la persona que pecare, esa tiene que morir. Entonces, como Adán pecó y toda la humanidad también pecó, en algún momento las personas decidieron pecar por propia voluntad, entonces merecían la muerte eterna. La única forma de salvar al ser humano de la muerte eterna era que Dios mismo venga y reciba ese pago, es decir, que muera. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos pecadores, que merecíamos la muerte eterna, pudiéramos tener vida eterna. Entonces, a través de la muerte de Cristo, Dios destruyó al diablo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. En realidad, cuando Cristo murió, el diablo ya fue condenado a muerte eterna. Y los que desean aceptar ese sacrificio de Cristo, reciben vida eterna. Por eso en el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, estaban condenados a morir eternamente. Y Dios, a través de Cristo, nos ofrece esa liberación de la muerte eterna. Esa es la condición en la cual nos encontrábamos, pero como Cristo vino y nosotros aceptamos ese sacrificio, somos librados de la muerte. Ahora, fíjense el simbolismo. En realidad, todo lo que se menciona en la Biblia, todo está relacionado, es una sincronía perfecta. Fíjense en Lucas capítulo 1. A partir del versículo 76, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Se refiere aquí. Repito, para tener más clara la idea. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto del oriente. Nos visitó de lo alto el oriente. Pregunta. En el santuario, ese cordero que era sacrificado en el altar del sacrificio, ¿por dónde ingresaba? ¿Por qué dirección? Venía del oriente. La puerta al tabernáculo, que era la única entrada al tabernáculo, se encontraba en el oriente, al oriente. Y por ahí entraba el cordero. El pecador traía su corderito y entraba por el oriente. Y por eso es que acá se dice, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente. Es una referencia precisa. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ese cordero que entraba por el oriente con su sacrificio en el altar del sacrificio, daba luz a aquellas personas que estaban condenadas a morir. Y esa muerte era la luz que ellos recibían porque significaba que ellos tenían el regalo de la vida eterna. Ya no estaban condenados a muerte eterna. ¿Por qué? Porque ese cordero que vino del oriente era sacrificado. Lo mismo Cristo, ¿no? Nos visitó de lo alto del oriente
para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Es decir, aquel que tiene la seguridad de la salvación tiene paz. Si nosotros aceptamos la muerte de Cristo, nosotros tenemos paz, porque no importa la situación en la que vivamos, no importa las dificultades, no importa los problemas que tengamos, que aunque sean difíciles de llevar, tenemos esa paz porque tenemos la seguridad de que Dios, cuando venga por segunda vez, va a llevarnos a morar con Él. Esa es la paz que Dios nos ofrece. Ese cordero que vino del oriente ha venido a traernos luz. Y la diferencia de nosotros con el pueblo de Israel es que ellos esperaban que algún día llegue el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, para poder librarlos definitivamente de la muerte eterna. Porque mientras el Mesías, ese Cordero de Dios, no viniera al mundo, esa realidad todavía no había sido hecha. Tenían la esperanza de que iba a venir, pero no lo habían visto venir porque estaba en el futuro. Lo veían a través de la fe, a través de ese cordero que moría en el altar del sacrificio. Pero ahora la diferencia con nosotros es que nosotros ya tenemos la seguridad de que ese cordero ya vino, ese Mesías ya vino. Cristo ya murió por nosotros. No tenemos que mirar al futuro, sino ya tenemos la seguridad de que ya vino Cristo. Lo único que tenemos que hacer es aceptarle y seguir lo que Él nos manda. Entonces, ese Cordero ya vino, ya trajo la luz al mundo. Entonces, lo único que nos queda es decidir. Decidir seguirle o decidir continuar con mi vida pasada, dejar esa alternativa, esa opción que Cristo me da y continuar haciendo mi voluntad. Esos son los únicos dos caminos que existen, no hay otro. No hay un camino intermedio. ¿No? Yo estoy bien con Dios, pero yo actúo de acuerdo a lo que yo quiero. Eso no existe. Eso es una ilusión. Porque si no estás con Dios, estás con el enemigo de Dios. No hay punto intermedio. Entonces, en resumen, el mensaje de esta mañana es: ¿aceptas seguir a Jesús o decides continuar con la vida que has estado llevando? Dios quiera que te decidas por la primera alternativa. Si tú estás convencido de que quieres entregarte a Dios, de que su palabra es la mejor guía para tu vida, y aún no eres bautizado, yo te invito a que busques una iglesia adventista en cualquier lugar del mundo. La iglesia adventista tiene presencia en más de 200 países a nivel mundial. Solo hay algunos cuantos países en los cuales ninguna iglesia cristiana tiene acceso. Pero en todos los demás países, que son más de 200 a nivel mundial, puedes buscar una iglesia adventista, conversar con el pastor de la iglesia y pedir ser bautizado. Porque Cristo dijo: aquel que me confiesa y fuere bautizado será salvo. Y es por eso que hoy día te invito a que, si en tu corazón
has decidido entregar tu vida a Cristo, lo que debes de hacer es continuar con el paso siguiente, que es bautizarte. El bautismo significa la muerte a la vida antigua y el nacimiento a la vida nueva, que en el santuario está simbolizado por el lavacro o la fuente de agua. Ese nuevo nacimiento que Dios te da no solo es para ese momento, sino que después Él te ofrece estar a tu lado, a pesar de todas las dificultades y los problemas que tenemos en esta vida. Y para que puedas seguir ese camino luego de ser bautizado, tienes que entrar al lugar santo. ¿Cómo se ingresa al lugar santo? Bueno, alimentándose diariamente de la palabra de Dios, siendo luz para los demás, porque esa luz la recibimos de Cristo, recibimos la luz que nos da su palabra, y a través de la oración, en el altar del incienso. ¿Para qué? Para que finalmente Dios escriba en tu corazón la ley de Dios. Esa ley que debe estar grabada en tu corazón, ya no en tablas de piedra, como estuvo escrita originalmente cuando Moisés la recibió del monte Sinaí, sino que debes de permitir que Dios escriba esa ley en tu corazón. ¿Cómo? Como hemos dicho, ¿no? Alimentándose la palabra de Dios diariamente, orando y testificando. Entonces, de esa manera, Dios va a implementar ese nuevo pacto del que habla Pablo. Pablo habla acerca del nuevo pacto, no del antiguo pacto que fue escrito en tablas de piedra, sino del nuevo pacto que consiste en que Dios va a escribir en tu corazón la ley de Dios. No es que la ley de Dios desapareció o caducó y ahora ya yo no tengo que obedecer a la ley de Dios. No, ese no es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que Dios escribe esa ley en tu corazón. Ese es el nuevo pacto. Y Dios te invita ahora a seguirle, a aceptarlo, y si tú has decidido aceptarlo, el siguiente paso es bautizarte. El bautismo es un testimonio público de que has aceptado a Cristo en tu corazón y que has decidido obedecerle y seguirle. Es mi deseo que hoy puedas tomar esa decisión, si es que aún no lo has hecho. Y como había dicho anteriormente, en el lugar donde estés, busca una iglesia adventista, conversa con el pastor para fijar una fecha en la que puedas entregar tu vida a Cristo a través del bautismo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte porque tú has muerto por nosotros, porque a través del santuario se refleja nuestra vida y nos permites tener esa salvación que de otra manera no la podríamos tener. Te pedimos ahora que mores en nuestros corazones, que escribas esa ley en cada corazón, en cada persona, y que algún día, Señor, cuando tú vengas, podamos recibirte en el aire para morar eternamente con Cristo. Danos tu bendición, acompáñanos en lo que resta de este día sábado, y también durante toda esta semana que empieza dentro de pocas horas, Señor, danos tu paz, danos tu consuelo, danos tu bendición para poder seguir adelante. Acompáñanos, Señor, y permite que el próximo sábado podamos seguir estudiando un poco más de tu palabra. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes desearles que continúen teniendo un feliz sábado, también una feliz semana, y que
día a día podamos aprender más acerca de la voluntad de Dios, que está reflejada en su palabra. Que tengan todos ustedes un feliz sábado y que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a sus familias. Y no se olviden de que siempre debemos estar tomados de la mano de Dios. Estos tiempos son los últimos segundos de la historia de este mundo. Pronto Cristo viene y debemos de continuar preparándonos. Que Dios los bendiga.